¿Qué significa realmente la opinión pública en una sociedad? ¿Es el resultado de un debate informado y racional entre ciudadanos activos o es quizás un fenómeno más complejo influenciado por nuestros miedos y la presión de lo que percibimos como mayoritario? Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la opinión pública a través de las lentes de dos pensadores alemanes cruciales, Jürgen Habermas y Elisabeth Noelle-Neumann. Sus teorías, aunque contrastantes, nos ofrecen perspectivas fundamentales para entender cómo se forma y se manifiesta esa voz colectiva que llamamos opinión pública. Prepárate para un debate por la filosofía política, la sociología y la comunicación. Comencemos con Jürgen Habermas, un gigante del pensamiento contemporáneo. Para Habermas, la opinión pública tiene un carácter fundamentalmente normativo, es decir, nos dice cómo deberíamos ser en una democracia saludable. En su obra seminal Historia y Crítica de la Opinión Pública, publicada en 1962, Habermas rastrea el origen de este concepto tal como lo entendemos hoy. Él describe el surgimiento de la esfera pública burguesa en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Imaginen espacios como los salones literarios, los cafés y las mesas de redacción de los primeros periódicos. Estos lugares se convirtieron en puntos de encuentro donde la burguesía, una clase emergente y educada, comenzó a discutir libremente sobre arte, literatura y gradualmente sobre asuntos de Estado y política que antes eran de dominio exclusivo de la monarquía y la nobleza. En estos espacios, la autoridad de los argumentos se basaba en la razón, no en el estatus social o el poder heredado. Era un ejercicio de razonamiento público y crítico. Esta esfera pública se constituyó como un contrapoder frente al poder estatal, un espacio donde la sociedad podía formarse una opinión propia sobre cómo debían manejarse en los asuntos públicos y ejercer mejor presión sobre el gobierno. Para Habermas, la opinión pública democrática es el resultado de este proceso de deliberación racional. No es simplemente una suma de opiniones individuales, sino una construcción colectiva que surge del debate abierto, informado y crítico sobre asuntos de interés común. Este debate se desarrolla en la esfera pública, un desarrollo distinto de la esfera privada, donde cada individuo se ocupa de sus asuntos personales y familiares. La esfera pública en ese ámbito donde los ciudadanos actuando libremente y sin coerción intercambian argumentos y buscan el consenso mediante el uso de la razón. Habermas introduce aquí el concepto clave de acción comunicativa, a diferencia de la acción estratégica donde buscamos lograr nuestros propios fines, incluso manipulando a otros. La acción comunicativa se centra en el entendimiento mutuo. Los individuos se basan en la fuerza del mejor argumento, buscando la coordinación de acciones a través del lenguaje de manera libre de coerción. Este tipo de comunicación es para Habermas la base ideal para la formación de una opinión pública racional y autónoma. En este modelo, la opinión pública es una herramienta vital para legitimar el poder político y garantizar una sociedad democrática y justa. La participación activa y el diálogo informado de los ciudadanos son esenciales para tomar decisiones políticas. Habermas, por lo tanto, nos presenta un ideal normativo como debería funcionar la comunicación en una democracia para generar una opinión pública verdaderamente representativa y racional. Además, su teoría reconoce la capacidad de los ciudadanos para ser agentes racionales y críticos capaces de influir en las decisiones a través del debate público, lo cual es fundamental para fortalecer la democracia. Ahora, giremos hacia otra influyente pensadora alemana, Elisabeth Noelle-Neumann y su teoría de la espiral del silencio. A diferencia del enfoque normativo de Habermas, la teoría de Noelle-Neumann es descriptiva. Busca explicar un fenómeno observable en la sociedad. Su obra La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social, de 1977, propone una visión menos optimista sobre cómo se forma la opinión pública. La premisa central es poderosa. Las personas tienen un sentido cuasi estadístico para percibir el clima de opinión a su alrededor. Observan constantemente a través de los medios de comunicación y su entorno social cuáles opiniones parecen ser las dominantes y cuáles las minoritarias. Según Noelle-Neumann, si un individuo percibe que su propia opinión es minoritaria o impopular, experimenta un miedo al aislamiento social. Nadie quiere ser marginado o visto como un paria social. Este miedo es tan fuerte que las personas tienden a callar sus puntos de vista si creen que no están alineados con la mayoría percibida. ¿Y qué sucede cuando las voces minoritarias se callan? Se crea una espiral. Las opiniones que ya parecían dominantes se vuelven aún más visibles al ser las únicas expresadas públicamente, mientras que las opiniones minoritarias se vuelven menos visibles al ser silenciadas. Esto refuerza la percepción de que ciertas opiniones son mayoritarias, incentivando a más personas con opiniones disidentes a permanecer en silencio y así la espiral continúa. Esta teoría pone un fuerte énfasis en la influencia de los medios de comunicación al presentar una imagen a veces distorsionada de lo que es la opinión dominante. También destaca los aspectos psicológicos y culturales del comportamiento humano, como la necesidad de afiliación y el miedo a la exclusión. El enfoque de Noelle-Neumann es por lo tanto descriptivo, describe cómo la opinión parece formarse en la práctica influenciada por la percepción y el miedo, en lugar de prescribir cómo debería formarse. Ahora que hemos explorado ambas teorías, ¿cómo las comparamos? ¿Pueden ambas representar la opinión pública? Podemos decir que ambas describen facetas de la realidad social, pero lo hacen desde perspectivas y con propósitos muy diferentes. La teoría de Habermas nos ofrece una visión normativa e ideal. La opinión pública en su sentido más democrático y legítimo
es el resultado deseado de un proceso de deliberación racional y consenso entre ciudadanos informados y activos. Su modelo está orientado a fortalecer la democracia mediante la participación activa y el diálogo libre de coerción en la forma de una voluntad común basada en la razón. En agudo contraste, la teoría de Noel Newman es descriptiva, describe un fenómeno empírico observable, cómo la percepción del clima de opinión y el miedo al aislamiento pueden silenciar voces y distorsionar la expresión de la diversidad de opiniones. Su teoría es particularmente útil para entender dinámicas en ciertos contextos, como la influencia de las encuestas o la presión en las redes sociales. Aquí radica la diferencia crucial para la democracia. Mientras Habermas describe un proceso que legitima el poder a través de la participación informada, Noel Newman describe un fenómeno que puede socavar la diversidad de opiniones, esenciales para una democracia saludable. La espiral del silencio describe, de hecho, una distorsión del ideal democrático habermasiano, donde el miedo y la conformidad limitan la expresión de opiniones diversas. Vamos a un resumen de la comparación directa. Jürgen Habermas tiene un enfoque normativo y describe cómo debería ser la opinión pública. Dice que la opinión pública es el resultado de la deliberación racional en la esfera pública, buscando consenso, y su mecanismo central es la acción comunicativa basada en argumentos y razón libre de coerción. Para Habermas, el rol de los medios es que sean facilitadores del debate público y el acceso a la información. Las implicaciones para la democracia son que fortalece la legitimidad democrática a través de la participación activa y el diálogo informado. Por otro lado, Elizabeth Noel Newman tiene un enfoque descriptivo y se describe más bien un fenómeno observable. La opinión pública para ella es la percepción de la opinión dominante que lleva al silencio de opiniones minoritarias. Su mecanismo central es el miedo al aislamiento social. Aquí el rol de los medios es ser influenciadores poderosos del clima de opinión percibido. Las implicaciones para la democracia son que puede limitar una diversidad de opiniones y suprimir voces disidentes. Como vemos, solo el modelo de Habermas se alinea con los criterios esenciales para una democracia deliberativa y participativa: la necesidad de participación, deliberación y pluralidad. La teoría de Habermas proporciona un marco valioso para evaluar y mejorar la calidad del discurso público, promoviendo la inclusión y la equidad en la participación ciudadana. La teoría de la espiral del silencio, a pesar de su poder explicativo para ciertos fenómenos, también ha sido objeto de críticas importantes. Una crítica fundamental es su supuesto enfoque determinista. Parece sugerir que los individuos son casi automáticamente silenciados por el miedo a la presión social, sin considerar suficientemente su capacidad para resistir. Los seres humanos no siempre actúan únicamente por miedo, también pueden estar motivados por convicciones fuertes. Además, algunos argumentan que Noel Newman presenta una visión pesimista de la sociedad, asumiendo que las personas están predominantemente movidas por el miedo al aislamiento y son incapaces de ejercer su propio juicio crítico. También se señala que la teoría no considera adecuadamente el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden tener sus propios problemas de polarización y echo chambers, también han mostrado ser plataformas donde las voces minoritarias pueden encontrar a otros con opiniones similares y expresarse desafiando las opiniones dominantes percibidas en los medios tradicionales. Quizás las críticas más significativas es que la teoría no tiene en cuenta la existencia de núcleos duros. Estos son individuos que, aunque perfectamente conscientes de que su opinión es minoritaria, deciden expresarla y defenderla a pesar de las consecuencias y el riesgo del aislamiento. Estos núcleos duros pueden ser cruciales para mantener la diversidad en la opinión pública y evitar que la espiral del silencio se complete por completo. Su existencia sugiere que el miedo al aislamiento no es el único motor del comportamiento. En contraste, la teoría de Habermas, al centrarse en la razón y la argumentación, sí proporciona un marco para fomentar un entorno comunicativo más abierto y democrático, ofreciendo soluciones para mejorar la calidad del discurso público, algo que la espiral del silencio no hace. En conclusión, la opinión pública es un pilar de la democracia para su formación en un proceso complejo. La visión de Jürgen Habermas nos ofrece un ideal poderoso, una opinión pública formada por la deliberación racional y participativa de ciudadanos informados. Nos invita activamente a involucrarnos en el debate público para construir una sociedad más justa y democrática. Por otro lado, la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Newman nos ofrece una advertencia crucial. Los peligros del silencio y la conformidad social pueden suprimir la diversidad de opiniones esenciales en una democracia. Describe un fenómeno que puede ocurrir recordándonos que la voz del pueblo no siempre refleja fielmente la verdadera distribución de opiniones si el miedo predomina. Ambas teorías son muy valiosas con una perspectiva complementaria. Mientras que la espiral del silencio nos habla de una patología social comunicativa, la perspectiva habermasiana nos habla de un ideal a seguir sobre cómo debiera funcionar la opinión pública. Si realmente queremos una democracia vibrante, participativa y resiliente, es importante que todos nos enfoquemos en crear espacios de diálogo abierto y crítico donde todas las voces sean escuchadas, incluyendo las minoritarias, sin ningún miedo al aislamiento. Así que no te calles, participa en el debate, cuestiona las narrativas dominantes y argumenta tus puntos de vista, para ayudar así a crear una opinión pública más sólida y democrática en nuestra sociedad. Soy Ale Monterrosa y esto fue todo por el video de hoy. Hasta luego.